Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Implicados. Hoy vamos a hablar en nuestra primera parte del programa del proyecto Actúa, un proyecto organizado por 4 asociaciones navarras que busca implicar a los jóvenes en nuestra sociedad. Y en la segunda mitad del programa hablaremos con varias personas que han realizado el Camino de Santiago y nos contarán sus diferentes experiencias y qué sensaciones tuvieron al realizar esta ruta milenaria. Les invito a quedarse con nosotros durante la siguiente hora. Comienza Implicados. Empezamos hablando del proyecto Actúa, un proyecto promovido por 4 asociaciones navarras, por Médicos Mundi, Fundación Ilundain, la Escuela de Tiempo Libre Urchincha y el Instituto de Promoción y Estudios Sociales El Cartea. Hablamos de este nuevo proyecto y hablamos de ello con sus protagonistas, con las personas que lo han iniciado, que lo están llevando a cabo. Nos acompaña en nuestra mesa Moncho Oroz, él es representante de Médicos Mundi y coordinador de este proyecto. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. También nos acompaña Javier Verástegui, él es representante de Fundación Ilundain. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Y por último nos acompaña también Adela González, ella es representante de la Escuela de Tiempo Libre Urchincha. Buenas noches. Hola, buenas noches. El proyecto Actúa nace, se definen ellos, nace con el objetivo de promover una ciudadanía activa capaz de organizarse, de participar socialmente y de transformar su entorno, con un enfoque de derechos humanos, desarrollo sostenible y prevención de la exclusión social, dirigido especialmente a jóvenes. Para hablar del papel de los jóvenes en nuestra sociedad, qué papel cumple, si de verdad se preocupan o no por los temas sociales, hemos querido lanzar esta semana esta pregunta a la calle. ¿Realmente se preocupan los jóvenes por su futuro y la sociedad? Estas son las respuestas que nos hemos encontrado. Bueno, actualmente, tal como están las cosas, yo creo por temas sociales sí que se interesan más que hace unos años al menos. Yo creo porque fundamentalmente les afectan el tema social, el tema laboral, tal como está la sociedad, pues al final ven que a ellos también les afecta. Entonces supongo que un poquito más sí que hay un interés algo mayor. Pues no lo sé, la verdad, o sea, creo que desde siempre los jóvenes han estado interesados, ahora igual quizá menos, no sé, se está perdiendo un poco el interés con las nuevas tecnologías sobre todo y no sé, hay mucha implicación general, no solo política sino culturalmente. Yo, el entorno en el que me muevo, yo creo que sí que tienen inquietudes políticas. En temas sociales también, sí, yo les veo activos. Por lo general parece que las respuestas coinciden con que sí que se implican, sí que tienen interés. Moncho, como coordinador del proyecto, te pregunto, ¿estás de acuerdo con las respuestas que hemos escuchado? Sí que me gustaría hacer una pequeña matización, ¿no? O sea, al final no podemos aislar la población joven del conjunto de la sociedad. O sea, en las últimas encuestas aparece que las personas adultas tienen gran desafección con la política y se está hablando de un cierto hartazgo, ¿no?, hacia la clase política, una desconfianza total, una falta, en algunos casos ya de desilusión por la participación, ¿no?, aunque a la vez se ven movimientos comunitarios bien interesantes. Entonces, no podemos aislar a la juventud de ese contexto. Entonces, al igual que en el público adulto, va a haber personas jóvenes que se impliquen y personas jóvenes que no se impliquen. Y esto va a depender de diferentes aspectos, entre otros, que se les permita y se generen espacios para que puedan participar, aprender a participar y empoderarse en ese proceso. Y por otro lado, pues eso, dando la confianza, porque tenemos que ser conscientes, y ahí coincido con una de las personas que hablaba totalmente, que los problemas de la sociedad actual están afectando a los jóvenes actuales. Entonces, los jóvenes actuales están empezando a reaccionar porque se dan cuenta que las cuestiones que nos envuelven afectan a sus vidas. O sea, la precariedad laboral, la dificultad para acceder a una vivienda, la dificultad para participar en la sociedad. Hay muchos jóvenes que quieren participar, pero luego no encuentran el cauce, no encuentran una cosa concreta a la cual vincular ese interés. Entonces, sin llegar a idealizar en un extremo a la juventud y matizando que evidentemente hay parte de la juventud que probablemente
va a pasar y no quiere saber absolutamente de lo que le rodea, mi opinión sinceramente es que en la mayoría de los casos, cuando tú generas un espacio, me da igual una persona adulta o una persona joven, en la que puedas hablar, dialogar sobre problemas y ver que te puedes implicar en sus soluciones, eso funciona. Una de las críticas que se hace a los jóvenes muchas veces es precisamente lo que hablas de esta minoría, de esta parte pequeña de jóvenes que no se implican demasiado, y es algo que preguntamos en la calle, bueno, pensando también en tantas y tantas veces que escuchamos que los jóvenes no se preocupan por su futuro, no se preocupan por temas sociales. Vosotros desde vuestra experiencia con jóvenes tampoco veréis esto tan grave, veis una real implicación de los jóvenes. Javier. Sí, sí, al 100%. De hecho, yo he participado en asociaciones en las cuales la gente no es que se implique, es que se compromete e incluso son militantes de ciertos movimientos sociales. O sea, son gente que está metida en eso. Hay que definir qué consideramos problema social. Si es que el problema social que tiene un joven no es la misma percepción que puede tener un adulto, y también es diferente el problema social que nos venden desde las clases políticas que los que vive un joven. Pero está claro que lo que dice Moncho es que ¿se implican y se mojan? Sí. ¿Tiene espacios para poder expresarlo? No. Y precisamente por ello surge el proyecto Actúa. Cuéntanos un poco, Moncho, ¿cómo se gestó este proyecto? Bueno, las tres personas que estamos en la mesa, ¿no? Yo creo que tenemos los tres la pedrada de intentar transformar nuestro entorno a través del trabajo con las personas más jóvenes. Javier todavía tiene la suerte, ¿no?, de estar entre los jóvenes. Adela y yo somos jóvenes de espíritu. Pero, a ver, esto parte de un análisis y parte de la confianza hacia las personas. O sea, lo que no podemos es plantear procesos de cambio desde la desconfianza y desde el miedo. A mí me da mucha pena, me cuestiona mucho cuando me encuentro con un técnico, una técnica que trabaja con jóvenes y antes de entrar con el grupo me dice, estos pasan de todo, estos no te van a entrar. Y luego llegas tú, utilizas herramientas, les das confianza, les escuchas y te das cuenta que sí, vuelvo a decir, sin idealizar. O sea, luego no responden todos por igual. Pero creo que es fundamental que saquemos el ni, el no pueden de nuestra cabeza y empecemos a plantearnos que sí pueden, y ese es un primer paso. Planteábamos ahí, la semana pasada estábamos todas las personas, ¿no?, metidos con los tres ojos que digo yo en Escocia, y una de las cosas que a mí más me llamó del proceso escocés es que las personas de 16 años podían votar. Cuando damos un curso de premonitores con Adela, ¿qué nos demandan los y las adolescentes? Queremos una titulación. En el fondo, ¿qué te están diciendo? Reconóceme el esfuerzo que estoy haciendo. Luego hay que dar unos cauces legales, unas titulaciones, unos espacios coherentes para que luego esos jóvenes puedan formarse y les podamos exigir como adultos. Y otra cosa en la que insisten siempre es, déjanos un espacio concreto para hacer. Porque al final es una pescadilla como que se muerde la cola, ¿no? Quien maneja el discurso de que los y las jóvenes no pueden somos las personas adultas, pero a la vez las personas que manejan los recursos que pueden permitir que esas mismas personas participen, a la vez son las personas adultas. Entonces, en cierto modo, este proyecto, a través de cada una de sus líneas, pretende romper ese círculo vicioso y de una vez por todas, a través de los cursos, generar espacios concretos y actividades concretas en las que los jóvenes puedan demostrar que realmente quieren transformar la sociedad. Y lo mismo ocurre con el proceso de investigación, con los grupos de solidaridad, ¿no?, y la línea que luego comentaremos también que va a desarrollar Inundain. Son varios talleres, también es lo que comentas, dar un espacio a estos jóvenes para que puedan desarrollar sus propias iniciativas, sus propias inquietudes y darles cierta voz, podríamos decir. Me ha sorprendido ver que el target, digamos, el objetivo, los jóvenes que tenéis como objetivo, comprenden edades de 14 a 17 años. Adela, ¿por qué se ha elegido esta franja de edad? Muchas veces podemos pensar que quizás, bueno, vamos a coger jóvenes quizá 17, 18 o incluso universitarios como que tienen más criterio. ¿Por qué se ha escogido de 14 a 17 años? Bueno, a mí me parece que es una edad importante en la etapa evolutiva de cualquier persona y es donde te reafirmas en tu identidad, en lo que quieres ser, te puedes plantear
cosas, es un momento de sensibilización hacia temas de educación ambiental o de igualdad de oportunidades, o sea, estás ahí con tu identidad, entonces se está formando, entonces el intervenir en esta edad ayuda a abrir horizontes, a proporcionarles un tiempo y un espacio para que puedan pensar, para que puedan desarrollar un espíritu crítico, que normalmente en la vida cotidiana no tenemos mucho tiempo para decir, a ver, ¿qué quiero yo, qué soy, de dónde vengo y a dónde voy, ¿no? Entonces es proporcionar ese tiempo y ese espacio con estos talleres y en esta edad. Y encauzar esas inquietudes desde una edad temprana. Exactamente. Y esto es también porque nosotros, la experiencia de la escuela, normalmente ha sido el fuerte es a partir de los 18 años, pero ya llevamos tiempo observando que hay una necesidad anterior, ¿no? Que ya a los 18 ya se llega, ya es otra etapa, ya están más en qué quieren ser, pero el previo es un poco la formación, la oportunidad de formar en valores y en temas que ellos les pueden convencer, ellos y ellas. Otra de las cuestiones que nos hemos preguntado esta semana y muy relacionada con el papel de los jóvenes, de sus inquietudes, de las propuestas que pueden llegar a hacer, de cómo quieren cambiar ellos, cómo ven la sociedad, es también si realmente tienen voz en nuestra sociedad los jóvenes. Hemos hecho esta pregunta, hemos preguntado, ¿tienen voz los jóvenes realmente en nuestra sociedad? ¿Se les escucha? Estas son las respuestas que nos hemos encontrado. No, no tienen voz. O sea, sí se manifiestan, pero no hacen caso. Bueno, yo creo que poco. Yo creo que poco porque al final pues los organismos de decisión pues al final los conforman gente que ha llegado ahí a base de años y años, y entonces los jóvenes, para cuando pueden llegar a algún sitio en el que puedan decidir o puedan tener, pues es complicado. Yo creo que se les escucha poco en general, y no se articulan organizaciones, organismos para que se les pueda escuchar un poco más sus propuestas. Pues hay voz, pero cada vez menos. Se está perdiendo muchas plataformas, digamos, que daban voz a los jóvenes. Hace poco me he enterado que ha desaparecido o va a desaparecer el Consejo de la Juventud en España, y creo que al final los jóvenes tienen mucha menos voz porque realmente no interesa, ¿no? Pues no interesa porque son los mayores activistas, por así decirlo, en cambiar las cosas, son los que más se quejan, también los más activos, y realmente son una voz disonante con lo que es toda la política establecida, ¿no? Yo creo que los jóvenes poca voz tenemos aquí. La política, los que están metidos en la política son los que tienen voz, y nosotros podemos opinar, pero poco caso nos van a hacer a nosotros. Poco, no tienen muchas oportunidades. Y no se les considera en el valor que ellos tienen en potencia. Por lo general la opinión es que tienen poca voz. Javier, ¿estás de acuerdo? No, para nada. Los voces tienen mucha voz y de hecho hablan muy alto. El tema es que no se escucha y no se dan espacios para sentirse escuchados. Y de hecho todos hablan de sentirse escuchados más de tener voz. Hablan no, sí tenemos voz, pero los de arriba, no sé qué. Los jóvenes tienen mucha voz y hablan mucho y bien generalmente. Si no les queremos escuchar, habrá que preguntarnos a los adultos por qué no queremos escucharles o por qué no nos interesa escucharles. Porque tienen ellos esa sensación, como ha dicho ese joven, de que señalando a la Diputación, de que no les escuchan. Puede ser una gran estrategia a nivel política de que si no te sientes valorado, cada vez pierdes un poco la ilusión de hablar, y entonces es mucho más fácil tener a la gente joven, que son, como ha comentado una persona en el vídeo, ¿no?, los activistas, pues siempre es mejor tener una sociedad más pacífica y armoniosa de esa manera. ¿No les interesa a los políticos la voz de escuchar a los jóvenes? Pues eso, ¿realmente lo que piensan? Eso se lo tendrías que preguntar a ellos. Y si te responden de manera sincera, pues ahí tendríamos la respuesta. Vamos a entrar ahora dentro del proyecto Actúa, en cada taller, en qué se conforma este proyecto exactamente, cuáles son sus, podríamos llamarlo así, secciones. Moncho, desde Medicus Mundi, habéis creado unos grupos de solidaridad. ¿En qué consisten? A ver, desde Medicus Mundi estamos planteando dos líneas de actuación. Una que venimos trabajando desde hace cerca de 4 o 5 años, que pretende generar un espacio en el que personas jóvenes entre 14 y 17 años puedan reunirse semanalmente
para reflexionar acerca de los problemas de su entorno y de los problemas mundiales. Reflexionar de una manera divertida durante 2 horas en la que se analiza y se plantean soluciones. Luego, al igual que otros grupos de ocio y tiempo libre, nos vamos de campamentos. ¿Cuál sería un poco el valor añadido de los grupos de solidaridad? Pues eso, que centran su discurso en ver las relaciones entre las diferentes personas que habitamos este planeta, ver cómo mi vida tiene impacto en la de otras personas, ver cómo todas las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor no son casuales para nada, que tienen explicación, que tienen causas. Ahora está muy en boga, por ejemplo, el tema del ébola, ¿no?, que nos está haciendo sangrar un poquito el corazón a todas las personas. Detrás de que África esté olvidada no hay solo azar, hay cuestiones y leyes estructurales, tanto económicas como decisiones políticas, que es bueno que conozcamos y luego realmente pretendemos construir un mundo más justo. Entonces, los grupos de solidaridad básicamente van a eso. Eres ciudadano y ciudadana del mundo, vamos a ver cómo funciona esto y vamos a ver si lo podemos cambiar. Claro, alguno dirá, cambiar el mundo, difícil. Es cierto, es difícil, pero probablemente no lo cambiemos. Pero yo me conformaría con que cada una de las personas que pasa por un grupo de solidaridad al acabar los 4 años de estancia pueda decir: tengo más elementos, si no para cambiar la historia del mundo, sí para construir mi propia historia. Hablas de 4 años de estancia, Sí. ¿Tiene una duración de 4 años Sí. estos grupos? Empezarían en tercero de la ESO más o menos y durarían hasta los 17, 18 años. Y pretenden promover jóvenes activos. Un tema que está muy en boga también estos días, sobre todo y con la crisis, la exclusión social. ¿Realmente se puede frenar desde la juventud? A ver, yo creo que la exclusión social, los problemas concretos, se frena desde la actitud de cada persona. Entonces, nunca hablaría de colectivos en global, la juventud, los adultos, la persona. Ahí es donde está el cambio. Yo no puedo pretender, ahí es donde iba, yo no puedo pretender cambiar el mundo. Yo he sido cooperante 3 años en Bolivia, he querido transformar el mundo 1000 veces. Pero llega un momento que te das cuenta que esa transformación está dentro de ti. Y que la mayor dificultad que tiene una persona hoy en día, para mí, y lo digo sinceramente, es poder decir de manera consciente: las pautas de la historia de mi vida las escribo yo. Y tener la capacidad de poner filtros para ser capaz de desarrollar mi propia identidad. Vivimos sometidos a telediarios que invierten un 70% de su tiempo al Real Madrid y al Barcelona. Las personas, los jóvenes, las personas mayores, al final acabamos desarrollándonos en base a los estímulos que recibimos. Entonces, ¿cuál es nuestro desafío? Plantear estímulos diferentes que, diciéndolo de una manera básica, nos permitan hacer una transición entre ese mundo en el que vivimos, en que se prioriza de manera total el individualismo, a un mundo en que cada persona piense con una perspectiva de bien común. Desarrollar un espíritu crítico, por lo que cuentas, ante estas Ahí situaciones. Ahí es donde iba con el tema de los filtros y la construcción. ¿Qué es el pensamiento crítico? La capacidad que una persona tiene de construir su propia historia. Y hablando de identidad, Adela, aquí entraría también los talleres formativos, yo creo que dais desde la Escuela de Tiempo Libre Urchincha. Cuéntanos un poco acerca de ellos. Los talleres están ofertados a diferentes localidades, porque entendemos que lo ideal es crear un grupo donde pueda haber luego una acción concreta, o sea que después de una fase formativa puedan concluir en una acción que repercuta a la localidad, al barrio o donde sea. Estos talleres se contemplan 2 aspectos importantes. Uno, que es la parte personal de las habilidades sociales, de lo que hemos comentado antes, del desarrollo de la identidad, de ver qué es lo que a mí me preocupa, del espíritu crítico, tal. Y luego otra parte que es la de proporcionarles herramientas para que puedan llevar a cabo
un determinado proyecto o una acción, o se trata que llegar al sentir del grupo, o sea, no solo individualmente, sino del grupo, y que ese grupo se mueva hacia lo que les apetezca hacer, Desarrollar sus propios proyectos. ¿Qué tipo de herramientas les ofrecéis para crear esa identidad y para...? Sí, porque todo este proceso lo hacemos de forma lúdica. O sea, los talleres son muy lúdicos, entonces hay muchas herramientas. ¿Durante un año también de duración? No, son cursos, o sea, son talleres de 24 horas. Ah, 24 horas. De 24 horas que normalmente las impartimos de dos formas, o bien los sábados por las mañanas o de forma intensiva, en periodos vacacionales, en Navidades, en la semana de Pascua, en Semana Santa. ¿Y este tipo de herramientas? Y estas herramientas son herramientas, lo que te digo, es a través del juego, ¿no? Entonces son dinámicas, son actividades, son cómo desarrollar un proyecto. Es muy importante que, le damos mucha importancia al ocio saludable. Entonces, lo que pretendemos también es que no se creen actividades y que formen parte de la sociedad de consumo y que haya más actividades, sino que salgan de unos objetivos. Entonces, este clic hay que inculcar a un joven de 14 a 17 años que en principio le puede venir la actividad. Pero ¿para qué voy a montar yo una actividad? Porque quiero cumplir un objetivo y quiero trabajar por la igualdad de oportunidades. Fomentar una iniciativa para sus inquietudes. Exactamente, sí. Entonces, ese proceso, que es diseñar un proyecto, un mini proyecto, porque todo está en la medida que corresponde, pues también les proporcionamos. Y desde Ilundain, Javier, desde la Fundación Ilundain, tenéis un proyecto de huerta ética. Cuéntanos un poco en qué consiste. Bueno, es que Ilundain, con el tema de la exclusión social, llevamos ya 30 años largos trabajando con este tema. Y a través de la granja, de la huerta, hemos visto que se avanza mucho en temas formativos, ¿no? en temas de valores, de chavales que han sido desahuciados, por ejemplo, en nuestros planes formativos de sistemas educativos, que hemos visto que no funcionan muy bien, ¿no? Que ya son un poco fraude, pues desde otras maneras de hacer, desde la cercanía, la vinculación, desde el trabajo práctico, pues se ha visto que se ha conseguido reinsertar, esa palabra que tampoco me gusta a mí. ¿No te convence? No, eso de la reinserción no me acaba de convencer, en la sociedad, ¿no? Y a través del programa, hablando con Medicus Mundi y el programa y el proyecto Actúa, se vio que encajaban perfectamente los proyectos educativos y a partir de ahí desarrollamos una idea de lo que conocemos como huerta ética. ¿Huerta ética en qué se basa? Pues se basa en crear un perfil de hortelano ético, para empezar, que es un perfil de un hortelano ecológico, social, que ya no esté comprometido, ¿no? con las buenas prácticas a nivel de medio ambiente, sino que esté comprometido a su vez con la sociedad y los grupos de consumo que generan de estas ideas. Además de eso, pues se van a impartir 2 cursos de formación sobre todo el tema de horticultura ética, y se está modificando la huerta actual que tenemos, donde aparte de venir escolares a ver la granja escuela y la huerta, trabajan todos nuestros programas, y está modificando para que sea una huerta didáctica, social, ética y ecológica. Y enfocada a un consumo ético. ¿En qué se basa un consumo ético? Pues un consumo ético se basa en que yo voy a consumir lo que necesito consumir, no voy a consumir de más, no voy a sacar un ánimo de lucro de esto, sino que me voy a formar, por ejemplo, para ser una persona que vaya en busca del autoempleo, que me pueda autoabastecer, no ser dependiente, sino ser independiente y autónomo, que es lo que se basa, ¿no? Al ser ciudadano, tiene que ser una persona independiente, autónoma y comprometida. No solo enfocado a tema ecológico, como puede parecer por el título, sino lo que tú comentas, un poco ser autosuficiente. Ahí está el tema. De hecho, los cursos que están dando y se están enfocando de esa manera. Un horticultor o un agricultor ético va más allá de lo ecológico, va un poco más. Se quiere crear un sello de horticultura ética también para fomentar todo esto y que se dé un valor añadido al tema de la horticultura ética. Y por último, la cuarta, actividad la organiza el Instituto de Promoción de Estudios Sociales, el CARTEA. Moncho, cuéntanos, como coordinador del proyecto, ellos van a hacer un proyecto de formación de derechos humanos. ¿En qué consiste este proyecto? Hay una línea bien interesante dentro de este proyecto, para mí personalmente una de las más interesantes, en las que 100 jóvenes de Pamplona y su comarca, a partir del mes de febrero, pues van a reflexionar acerca de su entorno
y van a intentar proponer soluciones, que va justo en la dinámica que se comentaba en las entrevistas del principio. Generamos el espacio para que analices, lo vas a analizar, en ese proceso de análisis nos va a apoyar Carlos Vilche, sociólogo de la UCNA, y Miquel Berraundo de IPES El Cartea. Ambos, ¿por qué nos van a apoyar? Para lograr que esta investigación realmente sea de calidad. Nos van a dar los parámetros para ver cómo hacemos ese análisis de nuestros barrios desde una perspectiva de derechos, ¿no? Y nos van a ayudar a que el proceso se haga bien para que luego lo podamos sistematizar y trazar conclusiones. Entonces, el papel de IPES en este proyecto es un poquito, ¿no?, el acompañarnos para ver cómo introducimos el enfoque de derechos transversalmente. Comentar que esos 100 jóvenes luego irán a un campamento conjunto de 7 días en el que van a pasar a lo largo de diferentes talleres, que habrá talleres de consumo responsable, vamos a trabajar todo lo que hay detrás de las inequidades por cuestiones de género, causas estructurales de la pobreza, y se trata también de que los jóvenes que han intervenido, cada uno en su barrio, hablen a los otros jóvenes, pongan en común sus experiencias y elaboren un documento que lo llevaremos a los políticos y políticas del Parlamento. Ahí estará la voz de los jóvenes, veremos si les hacen caso, ¿no? Esperemos que sí. Eso es. Por último, hablando de derechos humanos, quería comentar con vosotros la noticia, el estudio Jóvenes y Valores del Centro Reina Sofía, un estudio reciente hecho entre jóvenes de 15 y 24 años, comenta que los jóvenes cada vez están más comprometidos con temas sociales, pues con el tema de sanidad, educación, atención a personas dependientes, pero curiosamente un 38,7%, casi 4 de cada 10, considera como altamente admisible la pena de muerte en casos de delitos muy graves y un 56,1% contempla la implantación de la pena capital. Realmente este curso, este proyecto en derechos humanos también tratará, supongo, mucho este tema, es decir, esta alarmante cifra, digamos, de cómo ven los jóvenes la implantación de la pena de muerte. Si sale de ellos, sí. Si sale de ellos. O sea, sí, es uno de los temas. He leído la encuesta de Reina Sofía, ¿no? He leído también la última de Gobierno de Navarra y la última de Juventud a nivel nacional, era uno de los datos que salía. Evidentemente es un tema que habría que discutir desde una perspectiva de enfoque de derechos, ¿no? Yo cuando leía también la encuesta me plantearía en qué momento se hizo, porque evidentemente si en el momento que lanzas esa pregunta, por ejemplo, está condicionado por un hecho como el que ha ocurrido estos días con la detención del pederasta, evidentemente, o un determinado acto violento puede condicionar, pero desde luego que hay que tratarlo. En todo caso, yo de esa encuesta con lo que me quedo realmente, que muestra por un lado desafección hacia la política, pero por otro lado nos están diciendo, ojo, empezamos a escuchar porque nos estamos enterando de lo que sucede a nuestro alrededor, nos importa. En esa encuesta también, sorprendentemente, o en alguna de estas encuestas, aparece que cerca del 55% de la juventud, a pesar de que participa muy poco, apoyan movimientos, por ejemplo, en un 55% como el 15M. Entonces, estamos ahí en esa zona gris, ¿no? Y creo que estamos también en un movimiento de transición entre una juventud que les ha tocado vivir una sociedad de bienestar pleno, en la que no faltaba absolutamente nada, y un contexto social en que no solo las personas adultas tienen problemas, sino que los jóvenes se están dando cuenta que la proyección de sus vidas cambia. Entonces, en este proceso de transición, para mí es urgente y prioritario que enseñemos para la vida, además de para la empresa. Y este proyecto también va ahí. O sea, la vida es algo más que el desarrollo técnico. Cada vez más personas hablan de la importancia de saber qué supone pedir un crédito, lo que hay detrás del uso de una tarjeta, qué supone consumir un bote de pimientos de 500 gramos de Andosilla frente a consumir un bote de pimientos de Perú, cómo influye eso en las condiciones laborales que yo voy a tener como joven en un futuro. O sea, ese es el debate que hay que poner en la mesa, ¿no? Y vamos a poner en la mesa derechos humanos, vamos a poner todos, pero para mí lo fundamental es recuperar a la juventud para la participación. ¿Por qué? Y yo aquí hablo desde aquí. Yo tengo sobrinos. A mi sobrino le encanta el fútbol, como a la mayoría de los niños. Pero yo a mi sobrino me gustaría que en medio plazo
tenga un espacio donde, además de aprender a jugar a fútbol, que me parece de maravilla, porque todas tenemos derecho a disfrutar de nuestro ocio Sí, como queramos. Tengo un espacio para desarrollar estas inquietudes, Eso es, para que le hablar de enseñen a sociedad. vivir, a relacionarse, a saber que lo bonito de ir a visitar a los abuelos el fin de semana porque tienes que compartir con las personas Una mayores. educación para la vida, podríamos Eso es. decir. Pero eso, Adela y las escuelas de tiempo libre lo llevan haciendo muchísimos años. O sea, es que parece que estamos descubriendo un mundo que siempre está ahí. O sea, es que la educación no formal ha sido el que se ha encargado de hacer eso, básicamente. El problema es que tenemos un sistema de educación. Ese es el tema, sin ningún tipo de apoyos. Bueno, pero con el proyecto Actúa esto sale más, sí, no. más a la luz, parece. Pero ahí Pues, coincido con pero Javi, que es es y el además valor. está súper bien dicho. Decía un joven, cada vez hay menos espacios. En Navarra tenemos Brevemente tenemos que acabar. una asociación como la Asociación Scout, Cruz Roja, que estaba el otro día en un programa de esta casa, y a la vez federaciones de barrio como Siñarzubi, Batean, Echabacoy, Bisirik, Videberri, en Mendillorri, que están haciendo un trabajo soberbio con jóvenes. Entonces, este proyecto, más que ser competencia con estos espacios, pretende vincularlos, complementarlos. Es más, nos ofrecemos a todos esos movimientos que ya existen para poder estar a su disposición. Nos quedamos con esta idea, con la idea, bueno, esta educación para la vida que supone el proyecto Actúa. ¿Cómo apuntarse para todas aquellas personas interesadas? Pues la web es actuainfo.wordpress.com, aparece en pantalla. Muchísimas gracias a los tres por haber venido, por estar aquí implicados. Y ahora vamos a pasar unos minutos a publicidad y a la vuelta regresamos con un tema diferente, el Camino de Santiago, las experiencias de peregrinos que han hecho el camino este año. Regresamos y vamos a hablar ahora del Camino de Santiago. Vamos a hablar con varios peregrinos, diferentes peregrinos, que nos van a contar sus experiencias haciendo este recorrido. Nos acompaña en nuestra mesa Lucía Valtierra. Ella estudia quinto de Farmacia y Nutrición y ha hecho la ruta Finisterre-Santiago. Nos hablará luego de ella. Buenas noches, Lucía. Buenas noches, gracias. También nos acompaña Daniel Arancón. Él es estudiante de 14 años, muy joven, y ha realizado 2 veces el Camino de Santiago en bicicleta. Buenas noches. Buenas noches. Y también nos acompaña Miquel Vidaurre. Él es miembro de la sección deportiva de la Asociación Ibili y de la Asociación Ademna. Ya ha hecho el Camino de Santiago en handbike. Lo he pronunciado bien, yo creo. Sí, tranquila. Buenas noches. Buenas noches, Miquel. Gracias por estar aquí. A ti. Y también, por último, nos acompaña María Jesús Nuin. Ella es miembro de la Asociación Camino de Santiago y ha sido peregrina varias veces. Muchas veces, ya dice haber recorrido todas las rutas del Camino de Santiago. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Primero, Lucía, te quiero preguntar por esta ruta tan extraña, Finisterre-Santiago. Generalmente los peregrinos cuando llegan a Santiago van a Finisterre, pero parece que habéis querido hacerlo al revés. Cuéntanos un poco cómo surge esta ruta. O sea, yo he ido en un grupo organizado, ¿no? Entonces, un poco ellos eligieron esa ruta pues porque nosotros viésemos la Costa de la Muerte, ¿no? Y o sea, los peregrinos, lo que has dicho, hacen el Camino de Santiago a Finisterre y ahí queman pues sus botas y sus ropas, ¿no? Como signo de haber finalizado. Y era un poco pues por ver ese final, ya que nuestra ruta era un poco corta, pues por ver el final, empezar de la costa y llegar hasta Santiago. Y la sensación de llegar a Santiago, aunque sea del final, digamos, sí, al revés, ¿cómo fue? ¿Qué tal fue? Muy impactante, sí, porque después, emocionante. sí, muy emocionante, porque después de llevar una semana pues andando con todo el cansancio, pues al final el llegar ahí a Santiago y al apóstol, ¿no? Pues muy emocionante. ¿Llevabais cierta preparación para hacer este trayecto? Sí, bueno, yo en general pues sí que suelo andar y entonces sí que estaba un poco acostumbrada. Es que fue fácil para ti. Bueno, normal. Más difícil y con un poco más de dificultad, Miquel. Tienes tetraplegia parcial y has realizado el Camino de Santiago en handbike, como un, digamos, reto. Cuéntanos un poco qué es el handbike, para aquellas personas que no lo conozcan. El handbike es una bici, para la gente que no lo sepa, evidentemente, pues como la palabra lo dice, es hand de manos, ¿no? En inglés, y bike, ¿no? Pues una combinación de los dos, esto que es una bici de 3 ruedas, como un triciclo, por así decirlo, en la distribución, ¿no? Pero vas mucho más bajo y más aerodinámico y le das con los brazos. Y digamos que tumbado. Vas muy tumbado y con los brazos adelante y dándole
está un poco invertido lo que es los platos, en vez de esto, está posteriorizado un poco. Es que si no ves la foto un poco... Es No, una bici tengo un poco, tengo la idea en mente. un poco extraña la bici. La has hecho, además, hiciste el camino desde Roncesvalles en 17 días. Sí. ¿Cómo ha sido para ti este reto? Bueno, lo primero fue muy bonito, porque me acompañó el tiempo, fue extraordinario. Y luego segundo, que era lo que quería hacer también, era conseguir el dinero para la asociación y conseguir otra bici como la que tenía yo. Y se consiguió y ahora estamos en ello, mirando los presupuestos, a comprar, y eso es lo que más ilusión, de los 2 puntos que más ilusión me hacían del reto. Sí, sí. ¿Cómo se te pasa por la cabeza? Es decir, has hecho otros retos, has hecho varias maratones, otras pruebas de handbike. ¿Por qué el Camino de Santiago? Bueno, pues porque vi que había la aventura, que es muy bonita, y luego la facilidad, ¿no?, por así decirlo. Aunque para la gente con discapacidad todavía haya muchos pequeños problemas, ¿no?, más que nada por los sitios, los hospedajes, ¿no?, los sitios donde dormir, ducharse y asearse, eso es más complicado, pero bueno, mirándolo un poquito se puede hacer, ¿no? Entonces eso era lo que más me aventuraba, y bueno, a eso es que el Camino de Santiago es, al final, al estar tan, lo que te digo, ser tan cómodo, ¿no?, y hay hoteles a 10 kilómetros, tiendas y pinchas, tienes una de estos, si necesitas algo es muy cómodo. Entonces, y cada día se está comercializando más, ¿no? Está mucho más cómodo para los peregrinos, la verdad. No tiene demasiada dificultad hoy en día. No, hoy en podemos día comparar con otros. es que no tiene nada que ver. Yo cuando antes andaba en bici, iba a Zubiri hace 10 años, es que ha cambiado, ha subido muchísimo. A mejor, esperemos. Sí, sí, bueno, evidentemente, yo creo que sí. Daniel, el más joven de la mesa, has hecho el Camino de Santiago 2 veces, este año la segunda. Cuéntanos un poco, ¿cómo han sido estas 2 veces? Sé que lo has hecho en bicicleta. Sí, pues hace 2 años, yo tenía 12 años y me planteó mi padre pues hacer el Camino de Santiago, en principio con mi tío, y bueno, así fue, y bueno, lo hicimos en el 2012, y bueno, pues al principio pues yo lo veía muy divertido y fácil, ¿no? ¿Fácil? Bueno, fácil, a ver, yo sabía que todo al final... La gente llega con la lengua me iba a afuera, costar. llegaste tú. No, a ver, no. Esto no ha sido nada. No, eso al principio, ¿no? Pero luego ya después de la primera etapa, pues ves que requiere un esfuerzo, pero que ya cuando llegas al hostal, al albergue, pues no sé, es algo que te reconforta y no sé, está muy bien. Y ya pues este año lo hemos hecho por el norte, hace 2 años el francés, y este año lo hice con mi padre y con mi tío y con un amigo mío. Y bueno, la experiencia muy bonita también. Los paisajes pues son mejores o más bonitos, en mi opinión, pero también es más duro. ¿Qué tal las sensaciones de la primera vez que hiciste el camino y la segunda? ¿Fueron la misma sensación al llegar a Santiago o esta vez ha sido diferente? La primera vez, pues como no te lo esperas y bueno, pues es algo nuevo, es mucho más, te llena más, pero es igual. O sea, este año también es llegar y no sé, te sientes muy bien contigo mismo y es un reto y es un sueño, ¿no? Que no sé, te haces más fuerte por dentro y por fuera también. Un objetivo cumplido. Sí. Tener algo en el horizonte y concluirlo. Sí. María Jesús, tú eres una veterana del camino, has hecho varias veces el del norte, el francés, el inglés. ¿Cuál es tu camino favorito, tu ruta preferida? El francés. ¿El francés? ¿Sería el tradicional? Sí, el tradicional, sí, sí. Desde San Juan de Pedeport hasta Santiago y hasta Finisterre y Musía. Háblanos un poco de una palabra que parece que se está perdiendo. Preguntas a la gente sobre el Camino de Santiago, muchos te hablan de deporte, de cambiar un poco el aire. Hablamos del espíritu jacobeo. ¿Realmente qué es el espíritu jacobeo? Bueno, yo creo que espíritus jacobeos hay, a ver, tanto como personas, porque cada persona tiene su espíritu, ¿no? Pero hay uno general, porque en el espíritu jacobeo empiezas una cosa desconocida, no sabes lo que te vas a encontrar, las personas que vas a conocer, cómo te vas a llevar con ellas, porque la naturaleza, las noches, los días, los amaneceres, eso es una preciosidad. Pero sobre todo yo voy a lo humano, a las personas humanas, que somos las que más necesitamos de compañía, y luego la superación,
de unos y otros. Cada día hay que superarse, porque el hacer el Camino de Santiago es muy duro, es durísimo, porque todos los días esta sociedad está acostumbrada a lo que está acostumbrada, ¿eh? Pero es que el hacer el Camino de Santiago todos los días te tienes que levantar temprano, tienes que participar y dormir pues en una habitación de 30, 40 o 50 personas. Uno ronca, el otro esto, el otro se levanta, el otro esto. Entonces hay que tener ese espíritu. Curte el carácter. Eso, para comprender a todas esas personas que a lo mejor pues necesitan pues levantarse o necesitan otra cosa. Y luego pues hay que compartir. Convivencia humana, por lo que estás comentando. O sea, hay que compartir todo, desde las chufas hasta una palabra o un silencio. Y la alegría al llegar también, compartirla. Bueno, eso ya es ya... Hablando de las personas que nos encontramos en el camino, Miquel, te quiero comentar, cuando hiciste el camino, ¿cómo fue el trato con el resto de peregrinos que te ibas encontrando? Porque supongo que, claro, al igual que uno cuando va a caballo, cuando va en bicicleta, cuando no lo haces a pie, que es lo tradicional, pues también querrán saber por qué lo haces en chocaba handbike. un poco, pero lo que yo compartiría yo creo con casi con todos, que el que lo hace es el compañerismo, ¿no? y el trato de persona a persona, que da como si fueran hermanos, ¿no? Digo yo casi, ¿no? Como si fueran todos hermanos. Y no sé, es que eso es lo que es. Es que era como casi estar con un hermano, o sea, es que, ¿qué tal? No sé qué, bien, pues tal, no sé qué, compiarte un poco. Yo, ¿dónde era? Era allá cerca, en La Rioja, un poco más adelante de La Rioja, es que no me acuerdo el pueblo exactamente. Y tuvimos a un mexicano, Alberto, me parece que se llamaba, que estaba de Erasmus en Galicia, que hizo el Camino de Santiago. Bueno, tiene toda una aventura y fue a San Juan de Piedeport, pero no empezó ahí, hizo la vía verde que va hasta Leiza, del Plazaola, cogió un Pamplona, empezó el Camino de Santiago y luego me junté yo con La Rioja, que rompió la bici y lo llevé 2 días casi en el remolque, porque como yo iba con esto, ¿no? Con apoyo, y lo echamos al remolque y hicimos esa el colaboración, resto. ¿no? Sí, y luego con otra gente también, otro día pinchamos, nos arreglamos entre unos y otros. Así es. Yo lo más bonito es eso, lo que te juntas uno con otro, hablas con uno, hablas con otro, paras a echar una cerveza en unos tantos sitios que hay en el camino, y eso es lo más bonito. A mí los recuerdos, eso es lo más bonito que te queda. ¿Es la misma persona la que empieza que la que acaba? ¿Sigue siendo la misma persona o te cambia algo el camino? No, yo creo que cambia algo, lo que decía ella, es estar durmiendo con más gente que se levanta a las 5 de la mañana para salir, gente que ronca. Al final te hace pues cambiar el chip, aunque tú no te des cuenta, ¿no? Lo interiorizas y te hace cambiar. Cuando terminas o cuando pasan los días ¿no? Te das cuenta de que hay ciertas cosas que pues antes igual no hacías, ¿no? Cambias tus vivencias. Tus vivencias también, y supongo que todos habréis ido con un objetivo. Muchas veces se hace el Camino de Santiago pues con una motivación, con una promesa. Lucía, ¿hiciste tú el Camino de Santiago con algo en mente, con algo especial, con algún objetivo? Yo nada en especial, o sea, tenía curiosidad por ver qué era eso de hacer el Camino de Santiago, ¿no? Y también pues para pedir al apóstol, ¿no? O sea, lo hice a nivel espiritual y personal, sí. ¿Todos los jóvenes con los que ibas hacían de la misma manera? Sí, más o menos sí, porque el viaje era organizado por una parroquia de Tudela y entonces sí que era un poco a nivel religioso y cristiano. ¿En la edad de los jóvenes, alrededor de qué edad Sí, a qué edad? Pues a partir de los 15 años en adelante pues había un poco de todo, sí, hasta los 25 y luego había algún otro que se salía de la edad, pero que también... No pasa nada. Sí. ¿Alguna dificultad especial? ¿Me puedes contar que encontraste en el camino? Pues sí, o sea, como era una ruta un poco desconocida, extraña, ¿no? Pues Diferente. fuimos improvisando un poco el camino, ¿no? Entonces hubo en concreto un día que nos perdimos, entonces tuvimos que atravesar el río, mojaos calaos enteros, atravesar campos que parecía que no tenían ningún final, pero bueno, al final... Entonces, satisfacción. ¿Seguíais las flechitas o improvisabais un poco? ¿Me cuentas si fuimos por campos? Pues de todo un poco, sí. O sea, cuando encontrábamos una flecha damos gracias a Dios porque nos habíamos encontrado. Pero, un poco a la aventura. Sí, un poco a la aventura fue. María Jesús, tienes tú, Constancia, has sido también hospitalera varios años, hospedera.
12 años. 12 años, nada más ni nada menos. De las personas con las que has podido tratar, nos cuenta Lucía que ellos también fueron un poco improvisaron en algún momento. ¿Va la gente realmente bien preparada al camino o hay mucha gente que improvisa? A ver, mirar, es que ha cambiado tanto el camino y también los peregrinos. Antes se venían más a la aventura. Ahora ya con internet y se preparan, hay mucho más deportistas, o sea, están más concienciados que tienen que prepararse para ir y sobre todo para llevar la mochila, porque es que les parece a las personas que llevar una mochila con 6, 8 kilos, pues se anda lo mismo, pues no se anda lo mismo. Es mucho más duro el subir las cuestas, por ejemplo, y el bajar las cuestas. Casi yo diría que es peor bajar con peso en la espalda que subir. Y sobre todo cruzando las carreteras. Pero bueno, vamos, yo cuando empecé en el albergue de la asociación, bajaba a mi casa eufórica. Les decía, está con un coreano, con un mexicano, con uno de Nueva York, con uno de alemán, con uno... María se me quedaba así mirando y me dice, ¿y tú cómo has hablado con ellos? Y yo, pues mira, por señas. No, al final, el lenguaje universal. El lenguaje universal es por señas. Y sobre todo el peregrino lo que quiere cuando llega al albergue es descansar. La ducha, poder lavar la ropa diaria, y sobre todo poder comer. Pero hoy está todo mucho mejor organizado. Hay poco margen para la sorpresa, es que lo que comentábamos. Antes era... Que se pierde es porque quiere, ¿no? ¿Podemos decirlo? O... Sí, yo he tenido muchas discusiones con muchos peregrinos, sobre todo españoles. Por aquí que se han perdido. He tenido que volverme. No, ibas hablando. Digo, que acabo de hacerlo. Daniel, en tu caso, ibas además escribiendo en un diario un poco la experiencia del día a día. ¿Qué escribías en ese? Bueno, si te puedo preguntar, que no sea muy personal, ¿qué escribías realmente? ¿Qué te marcaba del día a día del camino? Bueno, pues el diario lo escribíamos cuando llegábamos al hotel, o bueno, al hostal y eso. Y bueno, yo lo suelo escribir a la noche, porque no sé, cuando llegaba era lo menos que me apetecía, era escribir. Y a la noche aún menos, pero no sé. Un pequeño esfuerzo, ¿no? Un reto más, aparte ya del camino. Y bueno, pues escribía sobre todo mis experiencias. Lo primero que escribía era la etapa, cuál había sido, por dónde habíamos empezado y acabado. Y pues contaba las experiencias del camino, anécdotas y no sé, cómo había ido todo. ¿Alguna anécdota especial que te marcara? Pues... ¿Que te acuerdes? Una... en la etapa, pues a mí no me acuerdo de dónde salimos, pero era llegar a Santander. Era la más corta que íbamos a hacer, pero de tiempo la que nos salía más larga. Y esto fue porque ya habíamos empezado a andar y a los 5, 6 o 7 kilómetros, pues ya nos encontramos con el monte El Brusco. Y por ahí podíamos subir por la carretera o bien por el camino. Pero por el camino no ves una bici, o sea, porque es un camino no mucho más ancho que esto y al final con todo matojos y todo y arena y no puedes. Pero mi tío se empeñó, no querías aventura, pues mira. Y al final subimos echándole la bronca, pero al final luego se lo agradecimos mucho porque, bueno, él ya había estado ahí, porque el monte estaba como... Podías ver la playa de Noja y otra playa, no sé qué otra playa era, y bueno, pues tenías eso, Laredo, sí, y tenías unas vistas pues preciosas, entonces eso sí que se lo agradeces, pero lo de antes... El sufrimiento, bueno, sí, pero viene muy bien, una experiencia más del camino. Por último, para ir finalizando, Miquel, ¿algún consejo para aquellas personas que como yo todavía no hemos hecho el Camino de Santiago y tenemos que hacerlo para animarnos? Bueno, pues que cojan con ilusión, que se preparen un poquito, que si pueden vayan con más gente para compartir experiencias, ¿no? Yo creo, y no sé, sobre todo que lo cojan con ilusión, que si se hacen las cosas con ilusión es cuando se disfrutan. ¿Y que es posible hacerlo? Sí, por supuesto. No tenemos miedo tampoco a... No, en mi caso hay que prepararse un poquito más por las necesidades y tal, pero como todo, o sea, hoy día internet está por ahí, que
y el teléfono, o sea que... Y una experiencia que hay que vivir, sí, por supuesto. Recomendable, 100%. Muchísimas gracias a los 4 por haber compartido vuestras experiencias aquí en Implicados. Y a todos ustedes, esperamos la semana que viene aquí a la misma hora. Pasen una feliz semana.